a todos que asisten a este evento organizado por el Colegio de Abogados del Departamento del Cesar, a la Universidad Popular del Cesar, la doctora Laura, en representación de la Oficina de Egresados, a los colegas que además han tenido la iniciativa de empezar a discutir temas de carácter académico en la región, como la oportunidad de que los abogados del Departamento del Cesar y especialmente los abogados egresados de la universidad pública empiecen a generar de alguna manera estos escenarios académicos, sobre todo porque son oportunos de cara a la situación jurídica que atraviesa nuestra nación. En estos 20 minutos que voy a estar con ustedes, voy a dialogar sobre un punto importante, sobre una figura que de alguna manera está de moda en el país, y es la suspensión provisional de funcionarios públicos, especialmente de funcionarios públicos de elección popular. Y obviamente está de moda porque es de conocimiento público que a un par de alcaldes de ciudades capitales fueron suspendidos recientemente por la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, lo que vamos a hacer en este momento es hacer una introducción sobre un contexto, sobre las funciones y, digamos, la dirección de control disciplinario de los funcionarios públicos y de la función pública como elemento fundamental del Estado colombiano. Hablaremos un poco sobre la figura, la causal y la procedencia de la suspensión provisional en procesos disciplinarios, y haremos algunos comentarios muy ligeros sobre el tema de la constitucionalidad de esta figura en tratándose de servidores públicos de elección popular, porque otros compañeros abordarán, digamos, un asunto sobre la convencionalidad o inconvencionalidad de esta figura en nuestro régimen jurídico colombiano. Bueno, lo primero que debo anotarles es que el proceso disciplinario tiene una finalidad, y esa finalidad está consagrada en la misma disposición, en la Ley 1952, que reformó el Código Único Disciplinario, ahora Código General Disciplinario, en el cual establece que esta finalidad del proceso disciplinario, además de iniciar las acciones relacionadas con investigar y juzgar los comportamientos o faltas que a juicio de la misma legislación están tipificados para que proceda la acción disciplinaria, pues también debe a lo sumo garantizar los derechos de quienes es investigado en un proceso disciplinario. Y tenemos que, entrar a un contexto de que este derecho disciplinario hace parte de lo que hemos llamado tradicionalmente el ius puniendi, que tiene, una connotación especial y garantías a partir del artículo 29 de la Constitución, como algunos principios que limitan esa potestad del Estado a la hora de investigar, en este caso, a los servidores públicos o particulares que en algún momento tengan la vocación de ser investigados por la Procuraduría. A partir de todas estas circunstancias que se han venido presentando en los últimos años en nuestro país, especialmente la discusión que se dio cuando se inició un proceso disciplinario en el caso de Gustavo Petro, se iniciaron algunas discusiones que ya era hora que se dieran en el país frente a esas facultades que tiene, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a servidores públicos. Pero el contexto de la discusión se da frente a una forma específica de servidor público, que son los servidores públicos de elección popular. Recordemos que el artículo 125 de la Constitución Política establece el término de servidor público como un término genérico, y dentro de ellos hablamos de lo que es el empleo público, y dentro de ese escenario los servidores públicos de elección popular,
que llegan al cargo no por un concurso de mérito, no por un nombramiento que le haga algún nominador, sino especialmente por la voluntad de los electores a través de las elecciones populares que se dan a alcaldía, gobernación y presidencia de la República. Entonces, frente a esta acción disciplinaria, el Estado colombiano suscribe unos convenios internacionales que hacen parte o integran el ordenamiento jurídico, en el cual hay una discusión si debe ser entonces una autoridad judicial y no administrativa la que debe imponer una especie de sanción a esta clase de servidores públicos. En ese contexto se originó la discusión, caso Petro. El Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse. Todos sabemos que se declaró la nulidad de esa sanción y que hubo alguna disposición que con detalle hablarán mis compañeros de la Comisión Interamericana frente a este caso en particular. Entonces, entendiendo la dinámica del derecho disciplinario como derecho sancionador, tenía que garantizarse al interior del proceso disciplinario, amén de lo ya dicho o en el caso Petro algunas circunstancias, y es que se discutía que la Procuraduría, un solo servidor, instruía, investigaba y sancionaba. Y eso era un comportamiento procesal extraño al proceso de carácter punitivo. Es decir, el investigado tenía solamente la posibilidad de discutir su comportamiento que se estaba reprochando en un momento de una investigación solamente con un funcionario que seguramente hacía la indagación preliminar, haría la investigación, instruía el pliego de cargo y dictaba una decisión. Entonces, a partir de estas discusiones, no solamente en los casos de servidores de elección popular, sino de todos los investigados, se debería garantizar una especie de división de esa función de disciplinar a los funcionarios públicos, y a partir de esta norma se habla de una división del funcionario que instruye y que juzga. Por eso se modificó la estructura de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué quiere decir? Si a un servidor público, sea cual sea, no necesariamente de elección popular, va a ser investigado, su investigación debe llevarla al menos 2 funcionarios en su etapa en única o primera instancia, y posteriormente hará otro lado en la segunda instancia. Pero la investigación y juzgamiento, como se denominó ya en el nuevo estatuto procedimental, es un funcionario va a hacer la investigación y otro funcionario hace el juzgamiento, entendiendo el juzgamiento con el pliego de cargo, la parte probatoria, los alegatos, etcétera, etcétera. Se entiende que debe haber una imparcialidad y una independencia entre estos 2 funcionarios. Es decir, que no pueden depender disfuncionalmente uno del otro. Seguramente vamos a ver que se van a crear, por ejemplo, 2 procuradurías provinciales. Un procurador provincial que va a hacer investigación y un procurador provincial que va a hacer juzgamiento. A su turno, en lo regional, habrá un procurador regional que hará investigación, pero que no juzgará, sino otro procurador independiente, se entiende autónomo, con competencias para hacer el juzgamiento diferente, con otro, digamos, concepto, con otra visión que pueda garantizar, digamos, esa división del proceso disciplinario. Estos funcionarios deben tener competencia material, y cuando hablamos de competencia material, ahí entra la discusión en tratándose de servidores públicos de elección popular, materialmente, no formal, es decir, que existe en la disposición jurídica una norma que establezca una competencia versus a si efectivamente esa competencia materialmente puede atribuírsele al funcionario administrativo tratándose de servidores públicos de elección popular, pero en principio ya la normatividad establece que si son competentes, y esa discusión superior, reitero, la darán otros compañeros. La garantía de la doble conformidad, se puso la doble conformidad de moda también como garantía de esos convenios internacionales. Recuerden el caso de un exministro
que lo, digamos, lo investigó la Corte Suprema de Justicia, lo condenó Arias, y la Corte Constitucional dice, bueno, ¿cómo así que en materia penal solamente va a haber una sola instancia? Esto tenemos que aplicar el principio de la doble conformidad, que se instituyó no solamente en materia penal, sino en materia, si se quiere, en la jurisdicción contenciosa administrativa. Ustedes miran la reforma, la 2080 del 2021, y van a encontrar que, por ejemplo, tratándose de una pérdida de investidura, el Consejo de Estado va a tener la doble conformidad en acciones de repetición. Por ejemplo, si a un funcionario se le presentaba una demanda de repetición, solamente el Consejo de Estado en única instancia sancionable, no tenía, digamos, otra oportunidad. Entonces, este tema de la doble conformidad entró en igual medida al proceso disciplinario y se va a garantizar que haya doble conformidad. Quiere decir que si la sanción le impone la Procuradora Nacional o General, va a tener otro funcionario de igual magnitud, conformado según la ley por ciudadanos que cumplan los requisitos, que va a revisar dicha, digamos, sanción. En las salas disciplinarias también va a haber doble conformidad y, por supuesto, en todos los ámbitos de competencia de la Procuraduría General de la Nación se garantiza esa doble conformidad. Dentro de las disposiciones se dicen, de otras cosas, que se garantizan pues la normatividad interna y también los tratados internacionales ratificados por Colombia, que hablamos de lo que es el bloque de constitucionalidad, y por incorporación expresa de la Constitución política deben ser aplicados el ordenamiento jurídico. Ahora sí hablemos de el tema de la suspensión provisional. Esto no es una figura nueva, digamos, en el proceso disciplinario. Tampoco podemos decir que es una figura que trajo la reforma que digamos, tramitó la Procuradora General de la Nación. Esto es una norma que viene inclusive de disposiciones de la Ley 734 y que, digamos, posibilita a que el funcionario de la Procuraduría que tramita una investigación disciplinaria pueda suspender a el servidor público sujeto a esa investigación provisionalmente. Esto es por 3 meses. Esto implica que es una figura que ya estaba contenida en el ordenamiento jurídico, entre tanto, no solamente en el escenario disciplinario, norma sobre suspensión provisional, inclusive en materia de responsabilidad fiscal, por ejemplo, también existe la suspensión provisional, y ni quiere decir en procesos disciplinarios. En procesos judiciales o contenciosos hay figura de suspensión provisional, en lo electoral, etcétera, etcétera. Entonces, esta figura de la suspensión provisional, que algunos llaman como una medida cautelar, en mi opinión no es una medida cautelar, es una facultad que tiene el ente disciplinario para separar provisionalmente a un servidor al que siquiera aún ni siquiera le ha, digamos, dictado un auto o un pliego de cargo, pero lo puede separar provisionalmente del cargo, que fue lo que ocurrió, les reitero, con los 2 alcaldes, incluido el de Medellín, que fueron separados recientemente del cargo. Entonces, para que proceda esta, digamos, suspensión provisional, existen unas causales y algunos requisitos que ya les mencionaré. ¿Cuándo se puede, digamos, suspender a un servidor público? Primero, la primera causal es que el servidor público pueda interferir en el proceso, que el servidor público en ejercicio de sus funciones y en su dimensión de competencias, sobre todo porque normalmente los servidores públicos tienen poder, ejercen un poder político, puede en alguna medida interferir en el proceso desde el ejercicio de sus funciones. Si están, por ejemplo, la etapa de investigación, de recaudo de pruebas en peligro, debido a esa dignidad que ostenta el servidor público, puede justificarse la suspensión provisional como primera causa. La segunda causal que establece la norma es que
el servidor público pueda continuar ejerciendo la actividad o la conducta disciplinariamente reprochable, es decir, que siga cometiendo la falta disciplinaria. Y la tercera es, no que la continúen, pero que existan serias razones para que el operador disciplinario suponga que puede volver potencialmente a repetir su comportamiento. Entonces yo lo alejo de su cargo sin remuneración alguna, para que poder seguir con la investigación y que ese servidor público o no interfiera con el proceso o no continúe, con su comportamiento lesivo a la función pública, o que no lo vuelva a cometer dentro del trámite del proceso, disciplinario. Entonces, esos son las tres causas o tres motivos por las cuales la Procuraduría, el servidor correspondiente, puede suspender a un servidor público. Por eso, la finalidad de esta figura es preservar la integridad del proceso, evitar que se continúe afectando la función pública por parte del disciplinado y evitar que se, con posterioridad, lo vuelva a hacer, con hechos, eso sí, íntimamente relacionados con el proceso que se está siguiendo. Sobre el decreto de la suspensión, es lo que pasó con el alcalde de Medellín. Primero, veíamos que el alcalde dijeron: me juzgaron y no me dieron la oportunidad de defenderme, por ahí en alguno de sus comentarios. Pero tenemos que decir, al menos desde el punto de vista dogmático, esta figura desde el punto de vista legal no implica prejuzgamiento. Eso quiere decir que puede suspenderlo y posteriormente, absolverlo de la investigación. No lo están juzgando porque le hayan dictado o hayan sobre él separarlo del cargo, implique que lo están prejuzgando. Tampoco implica la medida una responsabilidad anticipada del investigado. No quiere decir que cuando le imponen la suspensión provisional, la autoridad disciplinaria lo esté dando por responsable de manera anticipada. Lo que sí tengo que decir es que cuando se impone esta clase de, determinaciones, pues al menos hay un alto convencimiento de la posible ocurrencia de la conducta, es decir, porque hay un convencimiento inicial, al menos a priori, del servidor disciplinario que dice posiblemente está cometiendo el comportamiento. También que el investigador respeta la falta que dio origen al proceso, es de carácter excepcional, debe ser razonable y proporcional. Sobre estos requisitos que en esta filmina voy a puntualizar un poco más. El primer requisito es que el funcionario, por antonomasia, se encuentre en el ejercicio actual del cargo. No voy a suspender a un servidor que no está, por ejemplo, que se le acabó el periodo, inicio de investigación, cumplió su periodo y ya no está en el cargo, ¿sí? Ya un requisito inicial. El segundo de los requisitos es que los hechos puedan constituir falta disciplinaria. Y este verbo de puedan quiere decir precisamente la manifestación del ingrediente normativo del no prejuzgamiento. Porque si digo que los hechos son falta disciplinaria, ya el aspecto típico lo estoy dando por probado, siquiera con el decreto de la suspensión provisional. Si puede que este comportamiento puede ser reprochable desde el punto de vista disciplinario. No estoy diciendo con la medida que de hecho sea así. Que se den todas o algunas de las cosas que ya le dije, y sobre todo, aquí hay un juicio importante, que la medida sea idónea. Eso quiere decir que
evite pues que el funcionario siga interviniendo en el proceso o que no siga cometiendo la falta, etc. Que sea necesaria y proporcional en estricto sentido. Es decir, que la autoridad disciplinaria no tenga otro mecanismo, ojo, no tenga otra herramienta para evitar esta circunstancia. Es decir, es posible que no necesariamente tenga que retirarlo del cargo para evitar esta clase de comportamientos. Y este examen necesariamente debe hacerlo en la Procuraduría al momento de hacer uso de la suspensión provisional. Debe decir, ¿por qué uso en este caso la suspensión provisional? ¿Y por qué no tengo otra forma de evitar, por ejemplo, la interferencia en el proceso o que se siga cometiendo la falta diferente a la suspensión provisional? Es decir, que esta suspensión provisional es casi una herramienta última si no encuentro otros métodos desde el punto de vista procesal que sean iguales a la suspensión provisional. Ahora, en lo que tiene que ver con los servidores públicos de elección popular, la discusión de hoy, ¿podría suspender la procuradora a el señor alcalde o cualquier servidor de elección popular? Pues a la luz, y esta es una posición desde el ordenamiento jurídico, a la luz de la Constitución, artículo 277, inclusive establece la posibilidad de juzgar a servidores públicos de elección popular. La ley 2094, que le dio funciones jurisdiccionales y donde se trató de, digamos, cumplir con los requerimientos internacionales para poder suspender a funcionarios de elección popular. Aquí, ahí va a existir una discusión, ojo, que no es nueva, compañero, esa discusión ni es nueva ni es exclusiva del derecho internacional. Esta discusión es inclusive constitucional y se viene dando en el ordenamiento jurídico desde hace mucho tiempo, por ahí más de 20 años. Y esta discusión es, a pesar de que el artículo 116 de la Constitución de manera excepcional dice que otras autoridades diferentes a las judiciales pueden ejercer estas funciones de carácter jurisdiccional, hay una línea delgada a plantear hasta qué funciones constitucionalmente, no me estoy refiriendo a una discusión de carácter internacional que la harán mis compañeros desde el punto de vista de la Constitución, hasta dónde puede una autoridad dictar decisiones jurisdiccionales y para cuáles casos. Ya el Código General del Proceso avanzó, por ejemplo, en algunos casos donde se puede darle funciones jurisdiccionales, piénsese la superintendencia. Pero inclusive las superintendencias, en muchas de esas competencias, su segunda instancia son jueces del circuito. Pero además de ello, cuando se dieron estas funciones jurisdiccionales, se discutía sobre un principio que rige la administración de justicia, que se llama la autonomía y la independencia. Y cuando hablamos de autonomía e independencia, es que normalmente a un funcionario administrativo lo nombra una autoridad administrativa, que es su jefe. Y por ejemplo, me refiero a un superintendente. El superintendente, por ejemplo, los delegados tienen su jefe y pueden estar en el cargo o no cuando lo decida así su jefe. Y entonces se dice, ¿hasta dónde puede ser tan autónomo una autoridad administrativa que depende de la voluntad de un tercero en el ejercicio propio de sus funciones? Mejor dicho, que es el libre nombramiento y renuncia. Pero esta discusión, repito, no es desde el escenario internacional, sino desde el mismo escenario constitucional, al decir que las autoridades administrativas
pues no tienen esa vocación de autonomía y de independencia que debe caracterizar a la administración de justicia como manifestación de un tercer poder y de aquello que vimos nosotros como la atribución del poder. Hay una sentencia de la Corte Constitucional donde, digamos, se habló o se revisó el tema de la suspensión de servidores públicos por elección popular, la sentencia 086 de 2019, donde se precisó básicamente que sí es posible constitucionalmente que la Procuraduría lo haga y que pueda suspender como una medida razonable, idónea y necesaria a servidores públicos de elección popular. Y ya hablando del caso de nuestro alcalde de Medellín, Daniel Quintero, pues el término aquí de la suspensión va a ser hasta el 29 de mayo, ¿cierto? Porque ya dijimos que era para que no cometiera la falta o que no la continúe cometiendo. Entonces ese término de suspensión necesariamente va a ser hasta primera vuelta, si hay presidente en primera vuelta, o hasta el 19 de junio, si no estoy mal, si hay segunda vuelta. Es decir, que si hay primera vuelta, en mi opinión, el lunes ya el alcalde debe estar ejerciendo sus funciones, porque ya la medida y la causa que dio origen a ella ha desaparecido. Entonces, en este caso, yo le doy las gracias nuevamente. Este es el contexto de lo que es la suspensión provisional, y espero, si más adelante, no sé cómo es la dinámica, tienen alguna pregunta, pues estoy atento a responderla. Muchas gracias.